En este módulo se ilustrarán las características del cambio climático en América Latina y el Caribe, así como los esfuerzos de los países de la región reflejados en las contribuciones previstas nacionalmente determinadas. El cambio climático conlleva una paradoja temporal, porque a pesar de que es un fenómeno de largo plazo cuyos efectos serán más intensos en la segunda mitad de este siglo, se requiere actuar con urgencia en el presente. Los modelos climáticos muestran que con 450 partes por millón de dióxido de carbono hay un 80% de probabilidad de incrementar la temperatura en 2 grados centígrados. Para estabilizar el clima, se requiere disminuir el flujo de emisiones de gases de efecto invernadero de 7 a 2 toneladas per cápita para el año 2050. La meta se ve difícil de alcanzar si se continúa con un desarrollo con altas emisiones de dióxido de carbono. La mitigación es más responsabilidad de los países que contribuyen más proporcionalmente al calentamiento global. Sabemos que en nuestra región es responsable de un porcentaje relativamente pequeño del calentamiento global, mientras que China, Estados Unidos son mucho más responsables. Entonces, claro, lo cual no quiere decir que no hagamos un esfuerzo por mitigar. Obviamente que hay que hacerlo, pero sabemos que el impacto va a ser relativamente menor. En cambio, la adaptación es en donde más nos podemos mover. Para América Latina, el cambio climático es un fenómeno global, asimétrico y de doble inequidad. Las actividades productivas generan gases de efecto invernadero que van a la atmósfera afectando todo el planeta y no se considera un costo económico para combatir los efectos del cambio climático. Es una región con una condición asimétrica, ya que históricamente no es un emisor relevante, pero al mismo tiempo es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Además, presenta una doble inequidad, ya que la población más vulnerable es la que genera menores emisiones. Con América Latina y el cambio climático ocurre algo muy paradójico, y es que si bien es una región que contribuye con alrededor del 9-10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, es una región que sí sufre de manera importante las consecuencias del cambio climático. Es una región altamente vulnerable al cambio climático. Ejemplos como los que vive la región centroamericana, que es una región altamente vulnerable a eventos hidrometeorológicos. Se espera que de aquí a 2050 aumente la intensidad y la frecuencia de eventos extremos como los huracanes, los ciclones e inundaciones. Entonces es una paradoja, porque si bien es una región que contribuye poco en términos relativos o comparativos con otras regiones del mundo, sí es una región que sufre de manera importante las consecuencias del cambio climático. La mayoría de los países, de los 33 países latinoamericanos y caribeños, tienen vulnerabilidad entre media y alta, pero baja huella de carbono. Cualquier país que tú tomes, la mayoría tiene en su componente de generación un alto porcentaje de hidrogeneración, por ejemplo, o eólico en estos casos, en estos tiempos. En un esfuerzo global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cada país trabajó en las contribuciones previstas nacionalmente determinadas, conocidas como INDC, y que contienen las metas de mitigación y adaptación de cada país para el periodo 2020-2030. Sin embargo, en el recuento actual son insuficientes para estabilizar la temperatura. Los acuerdos de París, y ahí fue donde llegaron a este acuerdo de no pasar los 2 grados. Y también esta cuestión de que cada país iba a aportar en disminuir sus emisiones de forma diferenciada, ¿no? De acuerdo a sus posibilidades. En el caso de la República Dominicana, nosotros nos dimos una reducción de un 25%, tomando como línea base el inventario de gases de efecto invernadero que hicimos en el 2010, cuyo resultado fue un 3.6 toneladas per cápita. Entonces, eso significa que cada dominicano o dominicana debe de reducir su huella per cápita a 2.8, de 3.6 a 2.8 al 2030. Nosotros, a partir de las INDCs, estamos acompañando a los países y ofreciéndoles, informándoles acerca de un modelo o un simulador sobre las emisiones que les permite poder monitorear cuál sería el avance de las reducciones de emisiones que se estarían consiguiendo a partir de diferentes variables, como por ejemplo cuánto sería la reducción de emisiones que se lograría dependiendo de cuánto
crece la economía de ese país, cuánto se lograría reducir si ese país logra reducir la intensidad carbónica o logra reducir otra variable importante que tiene que ver con el aporte que hace el sector de energía a las emisiones o qué tan carbonizado está la economía de ese país. Entonces, digamos, a través de esas herramientas nosotros podemos decirle al país, si estás creciendo a esta magnitud, tus emisiones van a crecer también en esta magnitud. Deberías también ver cómo logras reducir tu nivel de intensidad carbónica o tu nivel de emisiones de otros sectores. Entonces, le damos más que todo información de cómo pueden ellos ir monitoreando su cumplimiento de sus índices. En algunos países les hemos colaborado en este sentido y bueno, lo están tomando en cuenta porque quizás la forma como se consideró, como se planteó esa meta, fue cierta bajo ciertos parámetros, pero a nosotros darle cierta información, esto puede estar también dándole ciertas alarmas. Que no se nos olvide que tenemos esa agenda de largo plazo. Y dentro de esa agenda de largo plazo, uno de los elementos que están muy presentes en casi todos los objetivos es el del fenómeno del calentamiento global, del cambio climático. Quizás uno de los trabajos, creo yo, más significativos de la CEPAL es justamente hacer una lectura de la realidad latinoamericana, de las políticas, de la planificación que se está haciendo en ciertos países y compartirla con lecciones, con aprendizajes a otros países. La Agenda 2030 es un conjunto muy grande de objetivos y muy ambiciosos, ¿tá? Pero no está claro en la Agenda 2030 cómo llegar, ¿no? Y con qué instrumentos y con qué propuestas de política podríamos efectivamente alcanzar esos niveles de igualdad, tanto de género como de ingresos, en su dimensión multidimensional, digamos, como al mismo tiempo preservamos el medio ambiente. Hay un conjunto de objetivos, hay un conjunto de aspiraciones que son súper legítimas, pero no se avanza, no podía avanzar, digamos, eso es algo que los distintos países tienen que hacer, las distintas regiones tienen que hacer teniendo en cuenta su realidad específica, no se avanza en cómo se va a implementar o cómo se va a lograr alcanzar esos objetivos, ¿no? Y justamente la idea del Big Push ambiental es una idea que, por un lado, consigue captar lo que es una preocupación global, la idea de recuperar políticas fiscales, de recuperar el crecimiento y hacerlo de una forma sostenible. Y al mismo tiempo, en la medida que se enfatiza el papel del aprendizaje, del cambio estructural en nuestros países, de ser capaces, de ser competitivos y de absorber tecnología y estar en los mercados internacionales, en ese nuevo conjunto de oportunidades que abre, ¿no? la sostenibilidad, en la medida que nosotros ponemos el énfasis en eso, estamos también pensando en empleos de calidad, estamos pensando en empleos con productividad, en distribución del ingreso, en una estructura de la economía en la cual la informalidad y el subempleo tienen un peso mucho menor, donde la innovación tiene un peso mucho mayor. Ese es un poco el vínculo. En el fondo, cuando uno piensa en un Big Push ambiental, está pensando en un camino económico donde los temas de competitividad y empleo están presentes, que nos llevan en una dirección muy específica. Y esa dirección es congruente, ¿no?, con lo que la Agenda 2030 propone. Como ustedes saben, la región en su conjunto, al igual que el mundo, está atravesando por un periodo de muy lento crecimiento. La región está prácticamente estancada, con países en recesión, y esto se espera que se mantenga por 2 o 3 años más. Entonces, hoy en día la planificación y la gestión pública y la política pública están muy concentradas en hacerse cargo de esa crisis, de esa coyuntura del corto plazo, porque, como lo ha documentado la CEPAL, por ejemplo, en los últimos 5 años prácticamente no ha habido alteraciones en la trayectoria de la pobreza y de la desigualdad, como que durante 15 años, de mediados de los 90 a 2010, se redujo la pobreza consistentemente y también la desigualdad.
pero del 2011 para acá prácticamente no ha cambiado. Y en un contexto de lento crecimiento es muy poco probable que mejore la pobreza y que mejore la desigualdad. Entonces hay que dar empleo, hay que mantener un cierto ritmo de actividad económica, inversión. Esa es la prioridad de los países. Eso por un lado. Pero por otro lado, ustedes tienen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un compromiso que firmaron 193 países, todos los de América Latina, y que obviamente te lleva a largo plazo, al 2030. Entonces, ¿cómo articular, cómo cohesionar, cómo hacer posible una acción pública que se haga cargo de la coyuntura, pero que no deje de lado esa acción con miras a largo plazo? Un desarrollo sostenible con baja huella de carbono y con igualdad requiere implementar procesos de adaptación y de mitigación al cambio climático. Los procesos de adaptación son complejos y heterogéneos, pero siempre deben considerar prevenir y evitar daños extremos e irreversibles, proteger a la población más vulnerable y cuidar la riqueza natural. En resumen, se requiere un tránsito a un desarrollo sostenible en una senda de crecimiento bajo en carbono con igualdad. América Latina como región enfrenta ya de hace un tiempo un triple desafío. El primero, cómo dotar a sus economías de sostenibilidad y de incremento de productividad. El segundo, que es la herencia histórica más compleja, es cómo lograr niveles de igualdad y de inclusión que le han sido esquivos a la región durante buena parte de su historia postcolonial y también en su historia colonial. Y el tercero, lo que hoy se transforma en un tema de agenda fundamental, que constituye el tema del cambio climático y cómo se puede enfrentar estos temas de cambio climático. La dimensión social de un desarrollo sostenible implica ir a un modelo que permita que los frutos del crecimiento, del aumento de la productividad, se distribuyan mejor en contextos expansivos y los costos de los ajustes, de las transformaciones estructurales que deben realizarse, que siempre generan costos sectoriales de cierto tipo, se distribuyan también de manera más igualitaria y protejan en lo posible a los sectores más vulnerables. Cuando nos planteamos el desafío de ingresar en una economía con baja huella de carbono, nos estamos planteando una transformación en las pautas productivas y en las pautas de consumo, ¿sí? Y la pregunta es cómo una estructura altamente desigual, ¿sí?, va a acompañar este proceso y cómo podemos evitar que dicho proceso incremente o agudice esas pautas de desigualdad. Y nosotros sabemos que tenemos algunos problemas en América Latina que son los que hacen a las dificultades en materia social. El primero, tenemos una estructura segmentada en materia productiva. Tenemos sectores de alta productividad y sectores de muy baja productividad con muy bajos salarios. Lo segundo es que tenemos una pauta de fecundidad fuertemente polarizada. Tenemos alta fecundidad en los sectores de más bajos ingresos y tenemos muy baja fecundidad ya en los sectores de medios y altos ingresos, ¿sí? Lo tercero que tenemos, una pauta de incorporación de la mujer al mercado laboral fuertemente estratificada por clase social. Las mujeres de los sectores sociales de menores recursos no han logrado incorporarse al mercado laboral. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. Y lo cuarto que tenemos es una incorporación de capital humano también fuertemente segmentada. Entonces tenemos que atacar estas cuatro cosas de alguna manera. Y atacar estas cuatro cosas supone tener recursos fiscales. Por lo tanto, hay una alianza natural entre la generación de fiscalidad verde, que va a recaudar más, que va a tener menos renuncias impositivas, y por lo tanto se queda con más plata el Estado, y que va, en muchos casos, a generar más impuestos, ¿sí? ¿Cómo usamos eso? ¿Sí? ¿Cómo usamos eso para construir una matriz social más inclusiva? Y esto nos lleva a la discusión de políticas sociales y de políticas laborales. El modelo tradicional latinoamericano, ¿cuál fue? La idea que nosotros teníamos era que en la medida en que nuestras economías se movían a la industrialización, íbamos a generar empleos de calidad que contribuían a la seguridad social y con eso teníamos los sistemas de protección social que requeríamos. Lo que hoy sabemos
es que eso no se logró durante todo el siglo XX. ¿Sí? Y en los inicios del siglo XXI está muy claro que eso no va a ser logrado. Es decir, no es la estructura de empleo, ¿sí?, la que va a solucionar en forma directa los problemas de protección social y de igualdad. Y por lo tanto requerimos de políticas sociales de una nueva generación, que permitan generar lo que habría que denominar como un piso básico universal de protección social. Yo voy hacia una propuesta como integral, más local, pensar en educación hacia la gente, en que se den cuenta del problema y de cómo actuar para hacer frente al problema y para dejar de emitir. Un cambio de patrón de consumo que se puede hacer a través tanto de educación, o así como economista pura, con incentivos, ¿no? Impuestos y ese tipo de cosas que hacen que la gente tome conciencia del valor real de lo que es sus emisiones de CO2, ¿no? Porque las emisiones de CO2 están generando una externalidad negativa que debería estar incorporada en el precio de los bienes. La propuesta que habría que llevar adelante acompañando los procesos de cambio climático y de recaudación fiscal verde que se generarían es la construcción de un piso básico universal, por lo menos en 3 cosas fundamentales. 1, en transferencias monetarias para la tercera edad. 2, en transferencias monetarias para las familias con hijos. Y 3, en servicios de calidad. Servicios de calidad en 3 áreas fundamentales. Cuidados, de primera infancia nuevamente, educación y salud. ¿Sí? Es decir, acá tenemos un paquete de fiscalidad social que debe moverse de un modelo mucho más orientado al sistema de pensiones contributivo estratificado o al sistema de salud estratificado a la construcción de un piso básico universal. ¿Sí? Si logramos hacer eso, vamos a tener varias ganancias. América Latina atraviesa en este momento lo que se llama la ventana de oportunidades demográficas. ¿Sí? Las sociedades todas pasan por una etapa de alta tasa de dependencia, es decir, mucha población dependiente respecto a la población activa, porque tienen muchos hijos. ¿Sí? Si uno mira en los años 30 y 40, los países de América Latina tenían tasas de fecundidad de 4, de 5, de 6 hijos por mujer. ¿Sí? Eso genera muchos dependientes por pocos activos. En la medida en que cae la tasa de fecundidad, ¿sí?, lo que sucede es que mejora la relación entre activos y dependientes. ¿Sí? Y esto genera una ventana de oportunidades. Cuando uno tiene más gente que puede producir salario, valor, servicios, y menos gente que los necesita, por supuesto que hay una oportunidad económica y social. Pero se llama ventana de oportunidades demográfica porque se cierra. ¿Cuándo se cierra? Cuando la tasa de dependencia empieza a aumentar nuevamente, pero ahora empieza a aumentar porque los adultos mayores empiezan a crecer en tamaño. ¿Sí? Y ellos también requieren de cuidados y ellos también requieren de apoyos salariales que no generan términos propios. Entonces, América Latina en este momento todavía está en plena ventana de oportunidades demográficas, pero la misma se empieza a cerrar. Si nosotros generamos políticas sociales fuertes de inversión en primera infancia, que permitan una mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, nosotros aprovechamos el bono demográfico y estiramos el bono demográfico o la ventana de oportunidades demográficas durante más tiempo. El estilo de desarrollo en la región muestra una inercia que erosiona sus propias bases de sustentación. El cambio climático representa una externalidad negativa global que intensifica estos problemas y paradojas. La estructura productiva, el paradigma tecnológico dominante con escasa innovación, la economía política de los incentivos económicos y los subsidios, así como una matriz de consumo de bienes privados y públicos, inducen una senda de baja sostenibilidad ambiental. Ir de una economía de fuerte huella de carbono a una economía verde implica innovación tecnológica, implica destrucción de empleos y creación de nuevos tipos de empleo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, si tenemos atada la seguridad al puesto de trabajo formal, ¿sí?, la población lo va a sufrir mucho. Si en cambio tenemos generada una matriz de protección básica, universal, que no depende del puesto de trabajo, ¿sí?, entonces la gente va a estar más dispuesta a moverse a innovaciones tecnológicas que modifican empleo y además va a estar más protegida. Entonces la propuesta del Big Push ambiental consiste en combinar esas dos demandas de la comunidad internacional, la demanda por la recuperación y políticas fiscales y la demanda para que el patrón de crecimiento cambie, se transforme y vaya hacia un sendero bajo en carbono.
Entonces la propuesta del Big Push es usar la política fiscal, usar esa oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías, esa oportunidad que ofrece el cambio de la matriz energética, el horizonte de inversiones y oportunidades que se abre a partir del desafío del cambio climático, ¿no? Para darle un impulso a la economía, promover su crecimiento, pero ahora dirigiendo las inversiones, generando los incentivos y reorientando, digamos así, el cambio técnico y la inversión hacia esos patrones más sostenibles, más sustentables, y esos patrones que representan, ¿no?, un sendero de largo plazo capaz de asegurar el bienestar de las generaciones futuras tanto cuanto el de la nuestra. La economía habla de 4 tipos de bienes típicamente, digamos. Bienes privados, los compro, los vendo, ¿sí? Son rivales, es decir, una característica conceptual que los define es que son rivales. Si tú te comes la naranja, yo no me la puedo comer, ¿sí? Y son pasibles de exclusión. Yo te puedo cobrar por tener la naranja o darte la naranja, te la doy, y si no, no te la doy. Los otros son los bienes públicos, el aire. Los bienes públicos son no rivales. Que yo respire no indica que vos no podés respirar. Y es ineficiente o casi imposible excluir a la persona de su consumo, mediante costos monetarios. El tercer tipo de bienes que es muy importante son los bienes preferentes o bienes de mérito. La educación, por ejemplo, o la salud. Una vacuna es rival. Si yo te doy la vacuna a ti, no me la puedo dar a mí, ¿sí? Sin embargo, no sería correcto tratarla como un bien privado y dejar que el mercado se encargue de ella. ¿Por qué? Porque en verdad el tema del contagio, etcétera, es decir, el tema de las externalidades que genera su consumo, sí es un bien público. Es decir, que yo suprima una enfermedad contagiosa de un país es un bien público. Entonces yo tengo que vacunar a todos. Si yo lo dejo librado a los precios del mercado y a la posibilidad de compra de las personas, yo voy a tener gente que nunca se va a vacunar, va a sostener la enfermedad en el ambiente y va a hacer mutar después el virus o la bacteria y me va a generar más problemas. Con educación lo mismo, hay una externalidad positiva de tener población educada, a pesar de que es un bien privado. Si yo me siento acá y recibo un aula, otro no se puede sentar acá, ¿sí? Entonces, tenés bienes públicos y bienes preferentes, y por el otro lado tenés bienes privados. Y el otro tipo de bien es lo que se llama el bien posicional, que eso viene más de la sociología originalmente. El bien posicional es maldito, porque es lo que se llama de doble rivalidad. La utilidad de la naranja para vos es que te comes la naranja y es rica, ¿sí? Pero la utilidad del bien posicional no es solo que vos manejás el Ferrari, es que el otro no lo puede manejar. Es doble rivalidad. Es la idea de que yo compro algo que me da estatus, y ese estatus depende de que otro no lo pueda tener, ¿sí? Si nuestros sectores medios terminan en una alianza con los sectores altos, apostando a un modelo económico que les dé acceso a bienes privados y posicionales, estamos fritos en huella de carbono. Si en cambio logramos una alianza entre los sectores medios y los sectores bajos, que empujen y apoyen la creación de bienes públicos y bienes preferentes de calidad, entonces no estamos fritos en términos de huella de carbono. Atender el desafío del cambio climático implica modificaciones estructurales importantes en el estilo de desarrollo actual. Adaptarse a las nuevas condiciones e instrumentar los procesos de mitigación y adaptación necesarios para el cumplimiento de las metas climáticas requiere alcanzar un acuerdo global sobre la base de transitar a un desarrollo sostenible. Si vamos a ir a una transformación de la economía, de la huella de carbono, y queremos que eso se vea acompañado de una mayor inclusión e incorporación social, y además queremos que eso sea eficiente para la economía, la alianza es con mujer y primera infancia. La alianza es con mujer y primera infancia. ¿Por qué? Porque de ello depende, dada además nuestra etapa demográfica, dependen nuestros niveles de productividad y nuestros niveles de igualdad, ¿sí? Es decir, si igualamos oportunidades al inicio de la vida y si permitimos la incorporación de un núcleo de personas hoy, predominantemente mujeres, que no están participando en el mercado laboral y podrían participar.
en este desafío que hay ahora sobre tanto el desarrollo sostenible como la igualdad de género son temas transversales, son dos agendas que se cruzan y que cualquier iniciativa que busque también el desarrollo económico, porque hemos visto también que incluir a las mujeres en todos estos procesos produce co-beneficios, ¿no? Avanzar socialmente y económicamente y a la vez cumplir con temas de justicia climática y derechos humanos, ¿no? Y ambos implican contribuir al paradigma que se habla aquí en la CEPAL de crecer para igualar, igualar para crecer, ¿no? Esta es una región donde el reto por la equidad sigue siendo el reto más importante. No vivimos en la región más pobre del mundo, vivimos en la región más desigual del mundo. Y esto, y probablemente no hay una región del mundo que tenga tal importancia de los recursos renovables en su desarrollo. Esas dos cosas que nos guían, que nos traen desde la larga historia a los latinoamericanos, hoy están puestos encima de la mesa en la discusión de estos problemas del cambio climático. La idea de Big Push ambiental es una idea que tiene origen en teoría del desarrollo. Rosenstein-Rodan decía que el desarrollo económico exigía un conjunto coordinado, articulado de inversiones que le dieran la fuerza a la economía para salir de su trampa de bajo crecimiento. Y nosotros recuperamos esa idea con la literatura internacional, no es solo una idea de CEPAL, recuperamos esa idea para pensar en un esfuerzo coordinado de inversiones en las cuales el componente de ser más amigable con el medio ambiente y de cambiar los patrones de consumo energético es un componente muy importante en ese conjunto de inversiones. La congestión urbana y el tráfico, ¿sí? ¿Cuánto genera en términos de pérdida de productividad? Es brutal. Ahora, eso tiene mucho que ver con la ausencia de un sistema de transporte público potente y con la permisividad con la que enfrentamos el proceso de suburbanización y de generación de barrios privados en las periferias de la ciudad. Si nosotros hubiéramos tenido mecanismos regulatorios y subsidios para decir yo protejo el casco urbano y acá genero un sistema de transporte público potente, bueno, entonces otra sería la historia posiblemente. Es decir que hay pérdidas de eficiencia que tienen que ver con inequidad social y con falta de servicios de calidad. Por ejemplo, si se piensa en cambiar la matriz de las ciudades, por ejemplo, el funcionamiento de las ciudades, tener ciudades inteligentes, más integradas, con transporte público, menos contaminantes, eso exige un conjunto muy alto de inversiones, exige alta tecnología, son ciudades inteligentes, son inversiones que tienen efectos sobre la integración, ¿no?, de todos los habitantes de la ciudad, ya no ciudades segregadas como las que tenemos ahora, y también tienen obviamente un efecto sobre el consumo de energía y sobre los niveles de contaminación. Un desarrollo sostenible implica mayor igualdad y cohesión social. Además, reduce la vulnerabilidad a los impactos adversos y permite instrumentar con mayor eficacia procesos de adaptación y de mitigación. En este sentido, el desafío del cambio climático es el desafío del desarrollo sostenible. Bueno, solo queríamos agradecer su participación en este curso virtual de conceptos básicos del cambio climático y enfatizar, más allá de todo lo que pudieron ver durante estos videos, que evidentemente el cambio climático es un tema global, complejo, difícil, que incluso existen diversas versiones y opciones y debates intensos que hay que tomar. Creo que eso lo hace un tema apasionante, pero también permite ver que es uno de los temas que mejor sintetiza y de alguna medida intensifica los problemas que encuentra el estilo de desarrollo actual. Esto es, sin resolver el problema del cambio climático, no podemos pensar que vamos a pasar a un desarrollo sostenible durante este siglo. Quizá nuestro principal mensaje a lo largo de este curso es obviamente esta idea de la complejidad del tema, pero también por ello mismo de la necesidad de instrumentar políticas públicas del siglo XXI que, para atender el tema del cambio climático, sean capaces al mismo tiempo de reconocer que tienen que hacerse en el contexto o en la búsqueda del desarrollo sostenible. Y por lo tanto que tenemos que identificar políticas públicas
que no solo traten de resolver puntualmente la parte de mitigación o la parte de vulnerabilidad, sino que permitan un enfoque mucho más global, entender cómo resolvemos los desafíos de la deforestación, de la pobreza, de los sistemas de protección social universal, de la productividad, etc. Y para nosotros, en esta visión, lo que pensamos fundamentalmente es que para atender el desafío del cambio climático en el siglo XXI es indispensable tener políticas públicas acordes con el desarrollo sostenible. A continuación, resuelva el cuestionario de este módulo.